Dios les bendiga, hermanos, hermanas, familia, amigos. Qué bueno que podemos volver a estar juntos por medio de este sistema virtual. Le damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente entrar ahí a la comodidad de su hogar. Estamos listos para continuar con el tema que estamos y que nos refiere en esta oportunidad, que es el reino de Dios y la unidad de la iglesia. Así que estamos listos con el pastor José Pablo para adentrarnos en lo que es la unidad de la iglesia. Ya en las dos clases anteriores, pastor, hablamos de lo que es el reino de Dios y cuáles son las características del reino de Dios y cuál es el común denominador de los hijos del reino de Dios. Ahora vamos a hablar sobre la unidad de la iglesia. Pero ¿qué le parece si nos presentamos delante del Señor y oramos para que el Señor nos guíe en oración y nos guíe a través de esta enseñanza? Pastor, ¿por qué no oramos? Amén, oramos, incline su rostro. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos llegar hasta los hogares. Te presentamos cada hogar representado, cada familia. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que esta enseñanza llegue, Señor, no solamente como información, sino sea revelada al corazón para que tus hijos entendamos este tesoro preciado que nos has dado, que es la unidad. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y no solamente entenderlo, sino a ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida. Te damos gracias y declaramos que en cada hogar, Señor, hay sabiduría de lo alto. Señor, enseñando, mostrando la verdad para ponerla en práctica. Danos sabiduría a los que estamos aquí, Señor, enseñando, y declaramos que en todo tiempo te damos la gloria y la honra al único merecedor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, amén. ¿Qué le parece, mis hermanos, si adoramos al Rey de Gloria? Exaltémoslo y luego vamos a esta clase. Adoremos al Rey. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Una vez más, Él es mi rey. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Que me hace vibrar, el que guía mis pasos. Oh sí, Señor, el que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Señor, Él es digno de suprema alabanza. Tú eres nuestro Rey, Señor, y nuestro todo. A ti te damos la gloria. Canta con júbilo al Señor. Oh, si tú eres nuestro Rey y nuestro todo, díselo a Él. El Señor es mi Rey. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey y mi todo, el Señor es mi rey. Oh sí, Señor. El Señor es mi
extiende sus brazos, el creador de los cielos. Una vez más con fuerza el escudo, el Señor es mi rey. Aleluya, el Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo. Díselo a él, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya, digno de alabanza, digno, 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 digno eres, Señor. Tú eres mi rey, tú eres mi todo, tú eres mi luz, oh Señor, mi todo. Muy bien, qué bendición poder exaltar y adorar a nuestro Rey. Vamos a ir a la palabra, pastor, y si vamos a hablar de la unidad, definitivamente todos los que sabemos un poquito de la palabra, pues sabemos que tenemos que irnos al libro, a la carta de los Efesios, que esa es la carta magna del apóstol Pablo en cuanto a unidad de la iglesia se refiere. Así que vamos a estar hablando de la carta a los Efesios exclusivamente del capítulo 4 y vamos a comenzar esta clase con los versos del 1 al 3. Pastor, ¿qué dice la carta a los Efesios capítulo 4 del verso 1 al 3? Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Vamos a estar hablando de lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar por medio del Espíritu Santo aquí, y vamos a tratar de hacerlo despacio, de manera que usted pueda entender, ¿verdad?, qué es la unidad de la iglesia, cómo se puede mantener la unidad de la iglesia y cuál es el centro, cuál es ese regalo, cuál es el tesoro, porque vamos a aclarar, pastor, sí, pastor, que el tesoro que usted y yo debemos de cuidar y guardar es la unidad de la iglesia. Así que el apóstol Pablo escribe en a la carta a los Efesios, ¿verdad? Pero le escribe al mundo, le escribe a la iglesia, diciéndonos de la preocupación que hay en él, porque en la iglesia hay divisiones. Dentro de la iglesia hay grupos. Se han formado grupos donde hay divisiones entre los diferentes grupos. Hay grupos, hay judíos, hay romanos, hay griegos, ¿verdad? Y entonces dentro de los mismos judíos hay diferencias entre grupos. Por ejemplo, fíjese que los fariseos, ¿verdad? Los fariseos y los saduceos, los fariseos eran los maestros, los que enseñaban la palabra en Israel. Los saduceos eran los que manejaban el templo. Los saduceos eran una élite, era un grupo de muy alto nivel económico que manejaban todas las cosas del templo. Los fariseos eran, pues, los maestros. Entonces, dentro de ellos mismos, habían grandes diferencias doctrinales. Por ejemplo, los fariseos creían en los ángeles, en la resurrección. Los saduceos no creían ni en ángeles ni en resurrección también, pastor. Habían, dentro de los judíos, habían samaritanos, que eran judíos mezclados, ¿verdad? Entonces, habían grandes diferencias raciales. También, ¿verdad? Los griegos se creían superiores
A los romanos se creían superiores a los judíos porque ellos eran los que tenían la ciencia, la filosofía, la matemática, los romanos. Entonces, todos aquellos que habían sido alcanzados por la palabra de Dios estaban en la iglesia, de diferentes estratos sociales, ¿verdad? Perteneciente a diferentes grupos. Entonces, dentro de la iglesia hay una lucha. Hay una lucha porque cada quien cree tener razón, cada quien defiende su grupo racial, su grupo étnico, y entonces el apóstol Pablo le es informado que en la iglesia lo que hay es una batalla porque unos se creen más que otros. Y el apóstol Pablo pues les hace ver y nos hace entender que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario derribó la pared intermedia que estaba entre nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, por medio del sacrificio, pues rompió todas las diferencias, y ahora todos podemos entrar y ser parte del reino de Dios por la gracia, por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo quiere resolver esa tensión que hay entre los miembros de la iglesia, entre los que son judíos y los que no son judíos. Así es. ¿Verdad? Volviendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Hasta un grupo que se llamaba los esenios se separó de los fariseos, se separó de Jerusalén, porque ellos querían vivir la ley así como estaba escrito, y creían que los fariseos no eran suficientemente fieles, y se separaron, ¿verdad? Y se fueron a vivir allá por el Mar Muerto, en el área de Qumran. Entonces, habían diferencias entre los judíos, y cuando se convierten al Señor, ellos no entienden, ¿verdad? Que ya no hay ni judío ni gentil, que en Cristo todos somos iguales, y que ya no pueden haber diferencias de ningún tipo, porque, repetimos, el común denominador de esta carta, la razón de esta carta es que guardemos la unidad de la iglesia. Y mire cómo comienza el apóstol Pablo esta carta. Dice: yo pues, preso en el Señor. Así es. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí, pastor, para que comencemos a hablar sobre esta carta, el apóstol Pablo dice: yo pues, preso en el Señor. Quiero decirles que literalmente, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, está preso. Está preso. Sí. Ahora, pastor, ¿qué significa en aquel tiempo estar preso? En ese tiempo, pastor, estar preso, ¿verdad? Como lo está el apóstol Pablo, era estar privado de la libertad, ¿verdad? Nosotros sabemos que la ley, en el tiempo del Señor, en ese tiempo, no había, la cárcel no es un castigo. Vamos a poner esto claro, porque hay quienes pueden malinterpretar, ¿verdad? La cárcel no es un castigo, sino que la prisión, ¿verdad?, es la retención a la libertad, esperando un tiempo para ser llevado a un juicio y así pues determinar libertad o determinar una condena. Correcto. ¿Verdad? Y el que estaba preso pues estaba privado de su libertad. Pero tenemos que también recordarles, hermanos, que era un tiempo de espera para el juicio, pero la vida de los presos estaba en manos de los carceleros. ¿Okay? Los carceleros hacían lo que ellos tenían que hacer con los presos. Así que no estar en la cárcel, estar privado de la libertad, no es como hoy. Hoy en día, no. ¿Verdad? Que tienen su gimnasio, ¿verdad? Que tienen su biblioteca. Y bueno, en aquel tiempo, el estar preso significaba, cada vez que apresaban a alguien, ¿verdad? Dice que lo castigaban. ¿De qué forma los castigaban, pastor? Nosotros vemos ejemplos, ¿verdad? Porque el mismo apóstol Pablo sufre este tipo de prisión. Y los castigaban, los azotaban, ¿verdad? Como usted bien mencionaba, la vida del prisionero como del carcelero estaban en juego.
¿verdad? Ajá. El preso tenía la libertad de castigarlo, de azotarlo, como él quisiera. El carcelero. El carcelero al preso. Ajá. Y nosotros vemos que el apóstol Pablo, juntamente con Silas, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, dice la escritura que fueron puestos en prisión y el carcelero recibió la orden de ponerlos en el calabozo de más adentro. Correcto. Y el carcelero, pastor, los ató con un cepo. El cepo que les ponían a los prisioneros era una estructura de madera, ¿verdad? Con unos orificios para las manos, para el cuello y los pies. Y todavía, pastor, les ponían cadenas. O sea que no solamente eran privados de la libertad, sino que también no tenían una facilidad de movimiento. Estaban, podemos decirlo así, en una sola posición. Y ocurre algo, un milagro, ¿verdad? Que a medianoche, pues, Pablo y Silas cantaban himnos, ¿verdad? Al Señor adoraban. Y las cadenas, los cepos, las prisiones fueron abiertas. Y en el verso 27 del capítulo 16 dice, despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Esto es interesante, porque aunque los carceleros tenían propiedad, autoridad para golpear, acuérdense que los azotaban a la hora que ellos querían, eran encadenados, eran puestos en cepos, pero los carceleros tenían una gran responsabilidad. Sí. Si el preso escapaba, ellos pagaban con su vida. Con su vida. Así que imagínense lo que tiene que ver. Y nosotros vemos, por ejemplo, ahí que el carcelero se quiere quitar la vida porque la prisión se abrió por el terremoto y las cadenas se rompieron cuando el apóstol Pablo y Silas cantaban. Él se quería matar porque si algún preso se escapaba, la vida de él estaba en juego y la vida de los soldados que tenía a su orden. Mire lo que pasó también, pastor, cuando el apóstol Pedro es apresado en el libro de Hechos, ¿verdad? Dice que Herodes los capturó y lo metió preso. Y dice la escritura que un ángel se le apareció a Pedro y le dijo, ponte de pie, ponte tu calzado y ponte tu manto, y salieron, ¿verdad? Y salieron de la cárcel. El ángel sacó al apóstol Pedro de la cárcel. Pero al día siguiente, cuando mandaron a buscar a Pedro a la cárcel y no estaba en la cárcel, entonces la Biblia dice que la guardia fue condenada a muerte. Así que el estar preso en aquel tiempo, no crea usted que era una cosa agradable, ¿verdad? Estaban encadenados. Primero los azotaban. Luego los encadenaban. Así es. Luego los metían en un cepo y estaban en una posición. Así que no era agradable. Y el apóstol Pablo, en medio de esta prisión, dice, ¿verdad?, que hay que gozarse en el Señor. Así que estaba privado. Estar preso era estar confinado. Estar privado de la libertad. Privado de su libertad. Confinado, ¿verdad? Y recuerde que el que está preso es cierto que no tiene libertad, pero el que tiene a Cristo, aunque esté físicamente preso, encarcelado, realmente este hombre, esta mujer está libre. Así es, pastor. ¿Verdad? Pero fíjese en lo que el apóstol Pablo dice. Aunque él literalmente está preso, pero dice que él está preso en el Señor. Pastor, ¿qué es lo que quiere decir entonces? Lo que el apóstol está refiriendo, pastor, es a su convicción de propósito de vida en Dios. Y que su cumplimiento está solamente en Dios. O sea que fuera de Dios, el apóstol Pablo está diciendo que su propósito no se puede cumplir. Wow, esto es una convicción total a decir lo que yo hago y lo que me pasa no tiene para mí ninguna importancia. Así porque lo que estoy pasando es por causa del cumplimiento del llamado que Dios me ha hecho. ¿Y qué más nos puede decir? Él lo que dice, pastor, el mismo apóstol Pablo da testimonio en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, verso 16, y dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. O sea que él dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tengo.
Y si no tengo buena voluntad, me es impuesto. O sea, él está dando testimonio a estar preso en el Señor, ¿verdad? Y en Gálatas, a los Gálatas les escribe también y les dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, haciéndonos referencia, pastor, a su convicción de propósito. Y que ese propósito solamente en Dios lo puede cumplir. Amén. Eso es, pastor, maravilloso, ¿verdad? Entender tener esta convicción, como lo hizo el apóstol. Entonces, aunque el apóstol está literalmente en una prisión, él no está hablando aquí de esa prisión. No. Él está hablando del estar metido sí, en Cristo. En Cristo, pastor. ¿Verdad? Decir, Cristo se me ha metido tanto. Que para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Yo estoy convencido, ¿verdad? Que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada me apartará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es estar preso en el Señor. Cuando usted dice, ya no vivo yo. Voy para adelante, no importa lo que me hagan, no importa lo que digan, yo voy a hacer lo que tengo que hacer porque estoy convencido que lo que estoy haciendo es la perfecta voluntad de Dios. Hay un punto que se llama el punto de no retorno. Y quiero decirle que ese tiempo llega cuando usted puede decir lo que dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. O también dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestias. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo estoy dispuesto, dice el apóstol Pablo, a dar mi vida en el cumplimiento del propósito por el cual Dios me llamó. Así que cuando usted llega a ese punto donde no importa lo que sucede, usted dice, yo sé que a esto Dios me llamó, usted ya pasó el punto de no retorno. No importa lo que le hagan, usted continúa. No importa que el mundo se caiga, usted continúa. El apóstol Pablo nos enseña ese punto, ¿verdad? Que no importa lo que pase, yo voy a seguir. Hasta que el Señor me llame, voy a estar allí. Entonces, qué bueno que usted hoy pueda entender y un día usted conmigo podamos decir, yo pues preso en el Señor. Preso en el Señor. Estoy convicto. Así es. Estoy convicto quiere decir que usted tiene convicción de lo que usted está haciendo por el Señor. Entonces, estar preso en el Señor no tiene nada que ver con barras. No tiene nada que ver con estar confinado. No tiene nada que ver con estar privado de la libertad. Estar preso en el Señor quiere decir, pastor, tener convicción. Tener convicción que Dios te mandó a hacer lo que estás haciendo. Y entonces, pastor, continuemos, porque dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Vamos a ver, entonces, ahí la palabra del Señor nos está hablando dice, os ruego. La palabra rogar es una palabra griega, tiene una palabra griega que es parakaleo. Parakaleo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir ese ruego? Os ruego, pastor. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Esta pastor, no es un mandamiento, no es una orden, no es ¿verdad? Una orden. Es el consejo de un padre amoroso, ¿verdad? Podemos definirlo así, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo está haciendo este ruego, porque el apóstol Pablo, pastor, es el fundador de la iglesia. Y si lo vemos desde este punto, es el padre espiritual. Y a él le está doliendo lo que él está viendo en la iglesia, las divisiones, las disensiones, que unos son superiores a otros. Y él hace esta exhortación como un padre que aconseja a un hijo,
de que si este hijo desobedece este consejo, que es guardar la unidad de la iglesia, va a tener consecuencias gravísimas. Okay. Ese es el consejo, pastor. Entonces el apóstol Pablo no está dando una orden, ¿verdad? No, pastor. Rogar no es dar una orden, es una súplica. Es una súplica. Pero una súplica como cuando un padre sabe Así es. que si le está dando un consejo a ese hijo, a esa hija, y le dice, mira, si tú te vas a esa reunión, si tú te vas a esa fiesta, si tú te montas en ese auto, va a pasarte esto. O sea, el apóstol Pablo conoce las consecuencias. Conoce las consecuencias y le dice, le está rogando, por favor, te suplico. Así es, pastor. Que obedezcas este consejo, que no atentes contra la desunidad de la iglesia, que no rompas la unidad de la iglesia, porque si tú rompes la unidad de la iglesia, vas a tener consecuencias terribles. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Porque es un padre que está suplicando a sus hijos. Suplicando. Por favor, no caigan en esa trampa. Entonces, imagínese el apóstol Pablo, el padre de la iglesia. Él conoce a la gente, ¿verdad? Él fundó la iglesia. Ahora él llega y dice, por favor, les ruego, les suplico como su padre espiritual, que no vayan en contra de la unidad de la iglesia. Les ruego, les suplico que guarden la unidad de la iglesia. Entonces, mire qué bonita la palabra rogar, pastor. Sí, porque el apóstol Pablo conoce, pastor, que si nosotros en este tiempo también, como lo estaba viendo en la iglesia de Éfeso, que romper la unidad de la iglesia es violar los principios eternos del reino de Dios. Amén. Tal vez después de que terminemos con la unidad, hablamos un poco de la Trinidad. De la Trinidad. Porque la unidad de la iglesia está cimentada en la Trinidad. Así es. ¿Verdad? Cuando usted rompe la unidad de la iglesia, está rompiendo la unidad. ¿Verdad? Así es, pastor. Que viene de la Trinidad. Entonces, imagínese el tesoro. El apóstol Pablo dice, a mí no me importa estar preso. Así es. ¿Verdad? Pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer para que ustedes, si los tengo que rogar, si tengo que suplicarles, si me tengo que tirar de rodillas, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que ninguno de ustedes atente. Romper la unidad de la iglesia. Y le dice, pastor, para que andéis como es digno. La palabra digno. Vamos a hablar un poquito de la palabra digno. La palabra digno viene del griego axios, con X. Axios. Y la palabra digno es una palabra que usaban los reyes antes. Así es. ¿Verdad? Cuando un hijo nacía, ¿verdad? Hijo del rey. Entonces el rey pues lo presentaba. Así es. Y decía que lo presentaba como hijo digno. O sea, con dignidad. Este es un príncipe. Entonces, dice el apóstol Pablo que andemos como es digno. Entonces, acuérdese, Dios lo llamó a usted. Usted es hijo del rey. Usted es un príncipe, es una princesa. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo que tenemos que caminar en este camino. Así es. Tenemos que caminar con la dignidad. Así es, pastor. Que Él nos ha dado. Y precisamente, pastor, digno refleja la conducta de lo que Dios ha dicho que soy en Él, ¿verdad? Y Él nos ha dicho que somos príncipes. Y un príncipe, pastor, conoce la misión que es guardar la unidad de la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién soy? Y debemos de entender que también el conocer quién soy nos lleva y contrae a saber cuál es mi responsabilidad, pastor. Entiendo, pastor. Qué interesante. Dentro de esto, pastor, tenemos que dar un buen testimonio hacia todos y para con todos. No solamente con algunos, ¿verdad? Sino que dignidad tiene que ver con las responsabilidades y privilegios. Una balanza. Ok.
Entonces, un hombre, una mujer que tiene un llamado que es digno, ¿verdad? Que tiene que caminar como es digno, tiene que caminar como lo que es. Como lo que es. Un hijo de Dios, una hija de Dios, un príncipe y una princesa. Pero no quiere decir eso que está exento o exenta de las responsabilidades. Tiene que caminar con dignidad. Con dignidad. ¿Verdad? Tiene que caminar con dignidad. Es decir, tiene que ser lo que es. Así es. Un príncipe, una princesa, pero también un príncipe y una princesa tienen responsabilidades. ¿Y cuál es la responsabilidad, pastor? Guardar la unidad. La unidad de la iglesia. Esa es la dignidad. Porque el príncipe o la princesa no es puesto para que rompa la unidad del reino, sino para guardarla. Para guardarla, para que la cuide. Por eso me gusta, pastor, porque usted dice que tiene que haber la dignidad de quién es. De quién es. Y la responsabilidad. Entonces, no puede haber dignidad sin responsabilidad. Sin responsabilidad. Entonces, la dignidad es portarse, comportarse, caminar como lo que usted es. Eso es dignidad. Así es, eso es dignidad. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, nadie lo puede menospreciar, nadie le puede decir lo contrario, porque usted es hijo o hija. Así es. Y tiene que portarse con esa dignidad. Tiene que caminar con esa dignidad. Pero no es solamente eso. También la dignidad trae responsabilidad. Y usted tiene que cumplir la responsabilidad que es guardar la unidad, pastor. Guardar la unidad de la iglesia. Ah, qué bonito. Es tremendo, pastor, porque algunos conocen quiénes son en Dios. Saben, tienen esa dignidad, ¿verdad? De lo que Dios ya ha dicho que somos. Pero desconocen la responsabilidad que esto contrae también, ¿verdad? Y no podemos saber quiénes somos sin cumplir nuestra responsabilidad, que es guardar. O sea que nosotros nos convertimos en príncipes y agentes de unidad, pastor. Amén. Que la fomentamos, que la alimentamos y sobre todo la cuidamos, como dice el apóstol Pablo. Entonces quiere decir que una persona, pastor, que tiene dignidad, cuida el tesoro. Ese tesoro. Acuérdese que el tesoro que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros es la unidad de la iglesia. Esto también, acuérdese que hay elementos que influyen para que la desunidad se mete en la iglesia, la división. Así que una persona que es digno, que es digna, no anda en chisme. No anda en chisme, no, pastor. ¿Verdad? Se comporta dignamente, como lo que es. Como a la altura. A la altura. Amén. Y dice, dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, aquí la palabra, vamos a situarnos en la palabra, así es, con la vocación con la que fuisteis llamados. La palabra llamados, el llamar, viene de una palabra griega que es kaleo. Kaleo, y esto es tremendo, pastor, sí, porque la palabra kaleo también viene de reino. Así es. Ok, mire, digno es una palabra de reino. De reino. El llamado es un llamado, kaleo quiere decir, es el llamado de un rey. De un rey. O sea que a usted no lo llamó un hombre. A usted no lo salvó ningún hombre. Lo salvó y lo llamó el rey. El rey. Entonces, pastor, ¿cómo tenemos que ver este llamado? Este llamado, pastor, como usted bien lo dice, es un llamado no de un hombre. Es el llamado del rey. Y el llamado de un rey tiene que ser apremiante. Okay. Tiene que ser inmediato, ¿verdad? Y nosotros vemos, pastor, porque hablamos del reino y nosotros tenemos un rey, nuestro Señor Jesucristo. Y mientras Jesús estuvo en la tierra, pastor, cuando Jesús comenzó su ministerio a anunciar el mensaje del reino de Dios, llamó a los discípulos, llamó a cada uno y llama la atención en Mateo capítulo 4, el verso 18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos llamados Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.
En el verso 20 dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Wow. Pastor, no dice que le dijeron al rey, bueno, déjame pensar, o déjame terminar lo que estoy haciendo, o no estamos preparados. No, pastor. O tal vez me faltan 5 años para retirarme. 5 años. Cuando yo me retire, entonces te voy a seguir, ¿verdad? El llamado es apremiante, inmediato, como lo hicieron estos 2 discípulos que Jesús llama, y dice que al instante dejaron sus redes, pastor, y le siguieron. Interesante, ¿verdad? Y lo podemos ver, pastor, a través de todo el evangelio. Así es. Como cuando Jesús, por ejemplo, llamó a Mateo. A Mateo. Mateo estaba ahí sentado cobrando impuestos. Y pasó Jesús y le dijo, sígueme, y dejándolo todo. Le siguió. Entonces, el llamado del rey es apremiante. Cuando Dios te salvó, cuando Dios te salvó de vuestra vana manera de vivir, cuando Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, quiero decirte que hay un llamado de Dios. Así es. Hay un llamado de Dios, hay un propósito de Dios en la vida tuya. En cada uno hay un llamado de Dios. No todos tenemos llamados ministeriales. No todos podemos ser apóstoles, no todos podemos ser profetas, no todos podemos ser evangelistas, no todos podemos ser pastores, no todos podemos ser maestros, pero quiero decirte que todos tenemos un llamado al servicio de Dios. También dice la Escritura, pastor, ¿verdad? Que todos tenemos una misión. Una misión. Todos tenemos una misión, y la misión es predicar este evangelio del reino a toda criatura, digno de la vocación. Si su vocación es pastoral, hágalo con excelencia. Si su vocación es para recibir de servicio, para recibir a los hermanos en la iglesia, hágalo con excelencia. Si la vocación, si el llamado suyo es para ayudar en la iglesia, en el área de limpieza, en el área de servicio, hágalo bien. Porque esa es la vocación, es el llamado que Dios te ha hecho, que el Rey te ha hecho. Y cualquier trabajo, pastor, a cualquier función que Dios te ha llamado, desempéñala, pero con excelencia. Con excelencia, porque vamos a dar cuenta, pastor, ¿verdad? Entonces, acuérdese que en el principio de este llamado, primero es apremiante, es el rey. Es él el que llama, no es el hombre. ¿Verdad? Y hay principios establecidos. Así es. Nadie puede hacer algo que Dios no lo llamó a hacer. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Así es, pastor. Porque la unidad precisamente tiene que ver con la identidad que cada uno tenemos dentro de la iglesia. Si Dios te llamó a cantar, cante, mi hermano, mi hermana, cante, alabe a Dios. Si Dios te llamó a tocar un instrumento, tóquelo y hágalo profesionalmente, de la mejor manera. Dedíquele horas diarias a ese instrumento. Si es a cantar, cante. Si es a predicar, predique. Pero no se atraviese. Así es, pastor. Que es el mayor problema que tenemos, pastor. Y el apóstol Pablo, pastor, da podemos decir, un consejo, ¿verdad? Ajá. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, verso 3, y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ajá. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Correcto. ¿Y cómo logramos llegar a esto? ¿Sabe cómo lo podemos hacer? Haciendo cada uno lo que Dios nos mandó a hacer. Así es. Ser fiel a lo que Dios nos mandó a hacer, pastor. Correcto. ¿Verdad? La fidelidad tiene mucho que ver, ¿verdad? Y esto es lo que también nos lleva a la identidad que tenemos. Correcto. Tener la identidad, entender para qué Dios te llamó, es importante dentro del reino, dentro de la iglesia. Hermano, si usted no canta, por favor, no cante. Hermana, no cante, por favor.
No nos venga a dañar el culto. Eso de que es para la gloria de Dios, eso no sirve. Si usted no toca guitarra, no toque, hombre. Si usted no sabe tocar, no toque. Nos va a dañar el culto. Si usted no sabe predicar, si Dios no te llamó a predicar, hermano, no predique, hermana, no predique. Si Dios no te llamó a enseñar, no enseñes. El problema que tenemos, la disfuncionalidad dentro de la iglesia, ¿por qué no guardamos la unidad? Porque no entendemos el llamado, la vocación a la que fuimos llamados por el Rey. Entonces, cuando cada uno cumplimos así es, con esa vocación, con ese llamado, entonces el cuerpo, que es la iglesia, se unifica. Trabajamos en unidad perfecta. Entonces, cuando tenemos la identidad, tenemos claro para qué Dios nos llamó, entonces, mi hermano, cumplimos y guardamos la unidad, el tesoro de la unidad de la iglesia. Entonces, por eso el apóstol Pablo incluso nos pone el ejemplo del cuerpo, ¿verdad, pastor? Y nos dice, ¿verdad?, que el ojo no puede ser oído, no puede ser mano, la mano no puede ser rodilla, ¿verdad? Imagínese usted un ojo puesto en la rodilla o una oreja puesta en el ojo, ¿verdad? Es decir, el ojo es el ojo, tiene que cumplir con la misión tiene que observar, ver, el oído tiene que oír, la mano tiene que tocar, pero dice, todos los necesitamos. El ojo necesita la mano. Así es, pastor. Ningún miembro puede decir que es superior a otro, porque cuando el ojo se duele, lo primero que va es la mano a sobarlo. A socorrer. Entonces el ojo necesita la mano. Usted no puede decir, el ojo no puede decir, la oreja no puede decir que no necesita los pies. Así es. ¿Verdad? Entonces, dice el apóstol Pablo, no importa qué miembro, dónde estemos, si son los dedos de los pies, si son los ojos, porque algunos se creen muy importantes dentro de la iglesia. Algunos se creen importantes, ¿verdad? Y yo quiero decirle que en la iglesia todos somos importantes. Si cada quien cumple, si el ojo ve, y ves bien, si el oído escucha y escucha bien, si los pies caminan y caminan bien, todo el cuerpo va en orden. Pero si el pie se cree nariz, o si el ojo o la oreja se cree rodilla, qué problema cuando tenemos hermanos que no cantan y dicen voy a cantar para la gloria de Dios. Qué horrible, hermano. Qué cosa más fea. Qué terrible cuando un miembro, ¿verdad?, que es oreja, quiere ser ojo o quiere ser boca. Entonces, no nos atravesemos, no nos confundamos, mantengamos la unidad de la iglesia, conociendo la identidad. Y usted puede decir, bueno, pastor, y entonces yo no sé para qué Dios me llamó. Yo estoy en la iglesia. Entonces usted tiene que hablar con su pastor. Hable con su pastor. Y yo estoy seguro que su pastor le va a decir cómo puede empezar a desarrollar sus dones y los talentos que Dios le ha dado. Pero no lo haga por su cuenta. Hay gente que quiere ser boca, ¿verdad? Y no son boca, son rodillas. Son rodillas. Hay otros que quieren ser ojos y no son ojos, ¿verdad? Entonces, cuando mantenemos la identidad, pastor, cuidamos la unidad de la iglesia. Así que hay que caminar con dignidad, ¿verdad? Como es digno, hay que conocer la vocación y saber que el llamado suyo no viene de hombre, sino es un llamado de rey. De un rey. Es un llamado de un rey, y usted, cuando el rey lo llame, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Así es. Decirle, heme aquí. Envíame a mí. Cuenta conmigo. Así que, pastor, vamos a continuar la próxima clase con el verso número 2. Así es. Creemos que agotamos el tiempo para esta clase y esperamos que usted haya aprendido, ¿verdad? Y que usted diga, usted puede decir que usted está preso en el Señor, y usted pueda decir que usted camina con la dignidad de quien lo llamó, para que usted sepa quién lo llamó, quién es que le hizo el llamado, y que usted pueda desarrollar la vocación con la que
Dios lo llamó para servir a la iglesia y cuidar la unidad. Le damos gracias a Dios porque es importante que aprendamos a cuidar y a guardar el tesoro que es la unidad. Oramos, pastor, y nos despedimos. Y damos gracias al Señor porque hoy nos ha dado la iglesia, pastor, la oportunidad, ¿verdad?, de confirmar ese llamado. Así que damos gracias al Señor. Incline su rostro. Señor, te damos gracias porque nos has permitido llegar a cada uno de nuestros hermanos, sus familias representadas en esta hora, y declaramos, mi Dios, que esta enseñanza es revelada a la mente, al corazón de cada uno de tus hijos, hombres, mujeres que van a escucharlo, Señor, y declaramos una obediencia total a cuidar, a guardar, mi Dios, a conducirnos con dignidad a la vocación con que hemos sido llamados, conociendo nuestra identidad y también nuestra responsabilidad de guardar, de cuidar, Señor, la unidad de la iglesia, que es un tesoro preciado. Hoy te damos gracias, mi Dios, bendecimos tu nombre y declaramos que donde se escuche esta enseñanza, Señor, habrá convicción a cada hombre, a cada mujer, Señor, y al espíritu de cada uno para guardar este tesoro preciado. Te damos gracias por este privilegio y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Y nos vemos la próxima ocasión. Un abrazo para todos.